Perfecto, doctora. Yo creo que iniciamos el seminario de la noche. Permítanme darles la más cordial bienvenida al seminario en la plataforma Merck Digital de esta noche, con el título Manejo de porciones en la dieta del diabético, a cargo de nuestra invitada expositora, la doctora Carla Herrera, de quien me permito hacer un resumen de su currículum. La doctora Herrera es médico cirujano, egresada de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, especialista en diabetología, en la Universidad René Favaloro de Buenos Aires, Argentina, Universidad de La Salle, México, y el Centro Multidisciplinario de Diabetes en Pachuca, México. Además, la doctora tiene posgrados en diabetología, educación en diabetes, pie diabético y nutrición para el paciente con diabetes y síndrome metabólico. Además, esta noche tenemos como invitada a la licenciada Lady Paco, que es licenciada en nutrición, también de la Universidad Mayor de San Andrés, y está encargada del Club de Diabetes de la doctora Herrera. Sin más, doctora, le agradecemos nuevamente por poder compartir con sus pacientes y los pacientes de los clubes de diabéticos Merck que hemos invitado para poder enseñarles algo más de esta patología que es tan interesante. Doctora, dejo con usted la pantalla. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, Gustavo. Es un placer otra vez estar con ustedes. Y bueno, en esta oportunidad vamos a abarcar un tema muy importante y necesario para la educación de nuestros pacientes con diabetes. Así que les voy a compartir la presentación que tenemos. Permítanme, por favor, desde la pantalla para que ustedes puedan verla. Bueno, permítanme, ahora sí. Bueno, vamos a hablar sobre las porciones adecuadas para el paciente con diabetes. Primero vamos a hacer una definición de lo que es alimentación. La alimentación es la acción o el efecto de alimentar o alimentarse. Es un proceso por el cual todos los seres vivos consumen diferentes tipos de alimentos para obtener los nutrientes de estos alimentos que son necesarios para nuestro organismo y así poder sobrevivir y realizar las actividades cotidianas, ¿ya? Por ejemplo, la alimentación abarca la selección de los alimentos, el cocinado de los mismos y la ingestión de ellos, ¿no? Si vemos aquí el dibujito, tenemos la rueda de los alimentos, donde nosotros tenemos los grupos de alimentos que, bueno, que están dentro de nuestro diario vivir, ¿no? Tenemos carbohidratos, proteínas, frutas, verduras, legumbres, carnes, leches, y como ustedes ven en la rueda, lo vamos a ir explicando poco a poco, tienen diferentes colores, ¿no? Ahora, ¿qué es la nutrición? La nutrición es la ciencia que comprende los procesos mediante los cuales el organismo incorpora, transforma y obviamente utiliza los nutrientes de los alimentos, ¿ya? El cuerpo necesita muchas cosas para, para transformar estos nutrientes en nutrientes beneficiosos para nuestro organismo. Primero necesitamos nosotros cubrir necesidades energéticas. No todos los alimentos que tenemos disponibles tienen la propiedad de cubrir la energía si lo utilizamos solamente en una porción o si solo utilizamos ese alimento, ¿no? Nosotros tenemos que combinar, tenemos que saber cuáles son los alimentos más beneficiosos para nuestro organismo que cubran nuestras necesidades energéticas que se refieren a las calorías. Los alimentos también o el cuerpo necesita formar y mantener estructuras corporales. Una de ellas y la más importante, la masa muscular. Regular procesos metabólicos. ¿Qué significa? Que todo lo que nosotros comamos tiene que ir a ayudar o coadyuvar a procesos metabólicos importantes como la secreción de la insulina, ¿ya? Prevenir enfermedades relacionadas con la nutrición. Y aquí hacemos un alto, ¿por qué?
porque es muy importante. La diabetes es una enfermedad, y siempre lo hemos repetido, prevenible. Si nosotros tenemos una buena alimentación, tenemos un buen hábito de vida, un plan de alimentación adecuado para cada uno, nosotros podemos prevenir la diabetes. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas o los pacientes que ya tienen diabetes no tienen un plan de alimentación adecuado? Vamos al punto anterior, no van a poder realizar los procesos metabólicos con éxito, ¿no? Y es ahí que vienen las patologías como las dislipidemias, ya sean mixtas, por ejemplo, colesterol y triglicéridos elevados, o solo colesterol elevado o solo triglicéridos. Pero, bueno, el metabolismo de cada uno además es muy diferente, actúa de manera diferente, y vamos a ver en esta charla que la nutrición y el plan de alimentación para todos también es diferente. Pero sigamos con los conceptos. ¿Qué significa alimentación saludable? La alimentación saludable es aquella que va a aportar los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sano. No es lo mismo el concepto de alimentación con alimentación saludable. Si recordamos un poquito y vamos atrás, la alimentación que es, perdón, la alimentación es el efecto de alimentarse o alimentar por diferentes tipos de alimentos para obtener los nutrientes de los mismos. Y la alimentación saludable es aquella que donde nosotros vamos a separar los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. A esto también se le llama alimentación equilibrada. Ahora, vamos a irnos con la porción. ¿Qué significa porción? Y esto para que ustedes lo tengan muy en cuenta. La porción es la cantidad de alimento específico y se define considerando los factores como el aporte nutricional de cada alimento, el rol que cumple este alimento dentro de nuestra nutrición y las ocasiones o la frecuencia con las que vamos a consumir. Entonces, para los pacientes con diabetes, por ejemplo, es muy importante saber la porción para cada uno o para la patología, ¿no? Y se van a ir dando cuenta que realmente esto de la alimentación es un arte, es bastante extenso y no podemos abarcarla en una sola charla, ¿no? Pero sí vamos a ir dando pautas para que todos los pacientes que hoy nos escuchan, todas las personas que nos escuchan y bueno, están siguiendo esta charla, puedan salir hoy con una idea mucho más clara de lo que es una porción y un plan de alimentación. Ahora, sí tenemos que definir lo que es un plan de alimentación versus lo que es una dieta. La dieta, por ejemplo, es el conjunto de sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. Esta palabra viene del griego, que significa modo de vida. El término se puede utilizar para referirse a los regímenes especiales, por ejemplo, para bajar de peso o para combatir ciertas enfermedades. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con diabetes, ¿ya? Versus un paciente que tiene hipertensión, la dieta del paciente con diabetes es similar a la que tiene hipertensión bajo algunas restricciones, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos que hacer un plan de alimentación, ahí sí hacemos una pausa. ¿Por qué? Porque como ustedes van a ver en esta diapositiva, el plan de alimentación, ¿qué es? El plan de alimentación es un control o un régimen de la ingesta calórica necesaria para cada persona en su diario vivir. El plan de alimentación es individual. Cabe decir cabe destacar que la ingesta de calorías es diferente en cada persona y que todos los organismos son distintos de uno del otro, ¿ya? Es por eso que para el tratamiento de la diabetes, si bien la medicación puede ser similar a la de otra persona,
Siempre el tratamiento junto al plan de alimentación son tratamientos o son puntos individualizados. Quiere decir que cada uno tiene su plan de alimentación y cada uno tiene su propio tratamiento. Ahora, el plan de alimentación sí también se toma como una estrategia nacional e internacional destinada a asegurar una adecuada disponibilidad, consumo y utilización biológica de los alimentos, a fin de que cada persona pueda satisfacer sus necesidades nutricionales y alimentarias. ¿Ya? Nos vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los factores que debemos tomar en cuenta nosotros para elaborar un plan de alimentación o un plan alimenticio? Uno de los factores importantes es la edad. No es lo mismo dar o iniciar un plan de alimentación a un niño o un bebé de 6 meses y hacer un plan nutricional o un plan de alimentación a una persona de 25 años o un paciente ya de la tercera edad. Cada uno tiene sus restricciones, cada uno tiene un adecuado aporte de calorías o de proteínas, minerales y fibra. Cada uno tiene una patología diferente, si es que hay en este caso, por ejemplo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, prediabetes, síndrome metabólico, insuficiencia renal, que también, o anemias, que también son son patologías que hacen que cada plan sea individual. No es lo mismo hacer, como les decía, el plan de alimentación para todos, ¿no? Sí podemos darles pautas para una dieta saludable, pero no un plan de alimentación para toda una familia. Como decíamos, el plan de alimentación es individual. Ahora, la edad es un factor muy importante porque va a influir dependiendo de lo que se pueda restringir, como les decía, en cada edad por los alimentos, o también si el paciente tiene algún requerimiento calórico independiente, ¿no? Nos vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde el sexo también es importante y la actividad física. Los planes alimenticios en cada sexo son muy distintos porque la ingesta calórica es muy diferente al hombre y a la mujer. La actividad física también que desarrolla cada persona hace que el plan de alimentación sea único para cada uno y se tiene que tomar en cuenta las actividades, ¿no?, que desarrolla diariamente. No es lo mismo actividad física que condición física, ¿ya? La condición se refiere al estado físico del paciente, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos atletas que tienen una condición física excelente porque realizan una actividad física mayor. Pero hay personas, por ejemplo, que no hacen mucho ejercicio, pero están en buenas condiciones físicas, ¿no? Entonces, vamos a ir estudiando diferentes factores para que el plan de alimentación sea individualizado para cada uno, ¿ya? Por ejemplo, en la condición física debemos nosotros adaptar este plan alimenticio al tipo de cuerpo que tiene cada individuo, incluso al metabolismo que tiene cada paciente. Lo que se busca o lo que se pretende lograr con este plan de alimentación va a ir reflejado en la condición física. Ahora, la alimentación del individuo también es muy importante para elaborar un plan de alimentación, porque debemos saber qué es lo que al paciente le gusta comer, debemos saber si este paciente tiene alguna intolerancia alimenticia o es alérgico a algún alimento o no le gusta, digamos, algunos alimentos. Entonces, nosotros tenemos que indagar en el paciente para poder realizar este plan de alimentación. Y nos vamos a ir a la otra diapositiva donde también es importante conocer la historia clínica del paciente. Si tiene patologías concomitantes, como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedades renales, ¿no? Si tenemos los resultados de laboratorio, estudios de laboratorio, estudios complementarios también, si el paciente sufre alguna patología gástrica, entre ellas la gastritis,
o si tenemos alguna prohibición en alimentos, debemos saber, ¿no? Y la medición antropométrica también es importante. Peso y talla del paciente que nosotros tomamos como parámetros fundamentales para realizar un plan de alimentación. Este plan de alimentación tiene que ser equilibrado, tiene que aportar a cada paciente o a cada persona los alimentos precisos para cubrir necesidades, mantenerlo saludable, prevenir enfermedades o, en caso de tener ya patologías como la diabetes, disminuir o minimizar las complicaciones. Es muy importante porque para el tratamiento de la diabetes vamos de la mano no solamente con el tratamiento médico, ya sea a base de hipoglicemiantes orales o insulinas, sino también vamos de la mano con el ejercicio y el plan de alimentación. Lo vamos a repetir en esta charla varias veces porque no es lo mismo tener una dieta que un plan de alimentación, ¿no? Para que ustedes lo vayan aprendiendo. Ahora, sé que esto le va a corresponder un poco a la licenciada que nos va a explicar, a la licenciada de nutrición, que nos va a explicar un poquito más a fondo sobre cómo nosotros podemos encontrar las porciones adecuadas para cada uno, pero vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? ¿Cómo podemos armar nuestro plato saludable? En primer lugar, un plato saludable debe estar dividido en 3. La mitad del plato debe ir con verduras, ya sean ensaladas crudas, cocidas o al vapor. Podemos utilizar un poco de aceite. Ya vamos a ver qué aceites podemos utilizar. La cuarta parte del plato, digamos así, está destinada para los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos, o qué alimentos cubren los carbohidratos, son papa, arroz, fideo, chuño, tunta, yuca, oca, mote, camote, papa lisa, plátano de freír o postre, ¿no? Que debemos comer o elegir un solo tipo de carbohidrato para cada plato que nosotros vayamos a consumir. Ahora, la otra cuarta parte del plato está destinada para las proteínas, que significan todo tipo de carnes, incluido el huevo y el queso, ¿ya? Mejor si las carnes son carnes magras, como pollo, pescado o carne de res, pero magras, ¿ya? Evitemos el consumo de grasas el mayor tiempo posible, ¿no? Ahora, este plato puede ser, o lo pongamos así, un plato para el almuerzo. Un segundo. Con este plato yo puedo acompañar una bebida, que preferiblemente sea agua como bebida, ¿no? O algún refresco hervido de fruta, ¿ya? Pero no así un zumo de fruta, por ejemplo, que vamos a ir viendo que tiene mayor cantidad de fructosa y menos fibra. Ahora, a este plato saludable yo también le puedo agregar una porción de fruta. Y esto ustedes tienen que tomarlo muy en cuenta. Las frutas y las verduras en pacientes con diabetes no tienen restricción alguna. Sí tienen porciones, pero restricciones no. Podemos comer toda clase de frutas y toda clase de verduras siempre y cuando nosotros sepamos combinar las frutas y las verduras cuando hacemos una ensalada, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, ¿qué tiene que contener el plato? Como decíamos, carbohidratos saludables. Durante la digestión, los azúcares o carbohidratos simples y los almidones, que son carbohidratos complejos, se van a transformar en azúcar en sangre, en glucosa en sangre. ¿Cuáles son los alimentos que tienen carbohidratos? Y ahora vamos a ver cuáles son los simples y complejos, pero los alimentos que tienen carbohidratos son frutas, vegetales, cereales, legumbres, productos lácteos bajos en grasas como la leche y el queso, ¿no? Sí debemos evitar los carbohidratos menos saludables como los carbohidratos simples, ¿no? O alimentos o bebidas con mucha grasa, altas en azúcar, bastante altas en sodio o azúcares agregados, esos sí los debemos evitar. Gracias a una política de salud que creo que es mundial,
Ya las etiquetas de los alimentos vienen con letras o cuadraditos que advierten que ese alimento es alto en sodio, alto en azúcar y alto en grasa, ¿no? Que es un parámetro que nosotros podemos aprender o ir utilizando para saber que esos alimentos no están permitidos en nuestro plan de alimentación. Ahora, ahí vamos a ver los alimentos ricos en hidratos de carbonos complejos, que son los cereales, las legumbres, como los frijoles y guisantes, las raíces, el pan integral, la pasta también. Bueno, estos son carbohidratos complejos. Tenemos aquí también tipos de carbohidratos simples, complejos y fibrosos. Por ejemplo, dentro de los carbohidratos simples, sí se pone a las frutas o jugos de fruta, ¿ya? Porque contienen bastante fructosa, que es el azúcar propia de la fruta. Pero dentro de los carbohidratos simples tenemos las azúcares, miel, galletas, cereales, caramelos, zumos, incluso las frutas, las masitas, los pasteles, todo lo que es procesado, también las gaseosas, entra dentro de los carbohidratos simples, ¿no? Que estarían restringidos en nuestro plan de alimentación. Si el paciente lleva un tratamiento adecuado y un plan de alimentación también adecuado día a día, podría alguna vez tener un permitido que se llama para poder consumir un carbohidrato simple, obviamente siempre chequeando la glicemia, ¿no? Ahora, los alimentos ricos en fibra. Los alimentos ricos en fibra alimenticia incluyen todas las partes de los alimentos vegetales que nuestro cuerpo no puede digerir o absorber. La fibra, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ayudar a que se digiera y va a ayudar a que nuestro cuerpo pueda controlar los niveles de azúcar en sangre. La fibra hace que los niveles de azúcar en sangre o la glicemia puedan mantenerse relativamente estables. Es por eso que nosotros recomendamos al paciente que consuma la fruta como tal, con fibra. Por ejemplo, las uvas, ¿no? Sí son alimentos con un índice glucémico bastante elevado, pero que en la cáscara de la uva sí hay bastante fibra, entonces esto hace que la uva no suba demasiado la glicemia, como tomarse un jugo de uva o un extracto de uva, ¿no? Que donde nosotros le estamos sacando la fibra a la uva y solamente estamos utilizando la pulpa o la fructosa de la fruta, ¿no? Entonces, sí, los alimentos que contienen fibra, vegetales, frutas, nueces, legumbres y cereales integrales también son muy importantes, ¿no? Y ahí tenemos fibras solubles y fibras insolubles. Las fibras solubles están para las frutas y las verduras, y las fibras insolubles generalmente para los granos o las semillas y los cereales, ¿no? Que son también muy importantes en nuestra alimentación. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que tienen más fibra? En primer lugar están las verduras, ¿no? Por ejemplo, los coles, el maíz, el brócoli, la cebolla, los ajos, las vainitas, las alcachofas que ya las encontramos en el mercado, las arvejas que tienen bastante fibra. En realidad todas las verduras tienen mucha fibra, entonces todas las verduras están permitidas en la en el plan de alimentación de un paciente con diabetes. Las frutas, por ejemplo, las frutas como la frutilla, las moras, los arándanos, la naranja, la frambuesa, la pera, la uva, la mandarina, también tienen bastante fibra. Los cereales, dentro de los cereales, el salvado de trigo, la avena, la chía, la linaza, que también tiene muchísima fibra, y dentro de las legumbres están los garbanzos, las lentejas, que nos van a ayudar mucho. Además de tener fibra, las lentejas tienen mucho hierro, entonces y proteína, entonces nos va a ayudar a suplir en cierto grado la carne, ¿no? Igual que los garbanzos. Ahora,
¿cuánta fibra nos debemos o cuánta fibra debemos consumir a diario, ¿no? En realidad, sí tenemos porciones o tenemos gramos indicados para la alimentación, pero como les decía, cada paciente va a consumir fibra de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Pero estos alimentos nos pueden ayudar o aumentar un poquito más la absorción de la fibra, como los frijoles, las almendras, que es una fuente muy importante de proteína y además también cuando nosotros queremos utilizarla en repostería, es una de las harinas que no tienen gluten, entonces está indicada, por ejemplo, para la dieta keto, que se la utiliza bastante, pero dentro del plan de alimentación de pacientes con diabetes es muy beneficiosa por el aceite que tiene la almendra, ¿no? Y que lo vamos a ir viendo. La palta, las frambuesas, la guayaba, las arvejas, el kiwi, que además de tener muchísima vitamina C, también tiene mucha fibra. El brócoli, las naranjas, el kale, que ya en nuestro mercado se está implementando bastante este vegetal. Incluso ya tenemos fideos de kale, que son fideos libres de gluten, y que, bueno, también han tenido una repercusión importante dentro de nuestra alimentación. El arroz integral, la zarzamora, todos los frutos rojos en realidad, que también aportan bastante fibra y además de eso, bastante vitamina C. Y otros alimentos como la lenteja, las alcachofas, la pera y las pastas integrales que podemos consumirlas en nuestro plan de alimentación. Vamos a pasar a lo que es las grasas. Las grasas buenas, entre comillas, ¿por qué? Porque son alimentos que contienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol, pero obviamente no podemos exagerar porque estas grasas buenas, entre comillas, también tienen un alto porcentaje de calorías. Entonces, si nosotros queremos comer, como les decía, palta, nueces, almendras, los aceites, ¿no? Para utilizarlos en nuestras ensaladas, como el aceite de canola, el aceite de oliva, el aceite de cacahuate o el aceite de chía, ¿ya? Sirven para nuestro plan de alimentación, pero no podemos exagerar. No porque sea bueno, entre comillas, es beneficioso para nuestra salud, ¿no? Entonces nosotros debemos saber o debemos aprender cuánto o cuál es la porción adecuada para cada uno para comer estos alimentos. Van a ver en este gráfico, perdón, ahí está, para que lo puedan ver. Las grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas. Por ejemplo, los frutos secos, el aceite de oliva, el aceite de girasol, la manteca de maní o la mantequilla de maní, el aceite de lino, el aceite de cacahuate, las aceitunas, la palta, son cosas que nosotros tenemos a nuestro alcance y que podemos comerlas, ¿no? Además de causar una saciedad en nuestro organismo, bueno, si nos acostumbramos o cambiamos el plan de alimentación, incluso si tenemos la costumbre de consumirlas, se vuelven bastante deliciosas, ¿no? Y las nueces, la leche de soya, las semillas de lino, sésamo, girasol, calabaza, los pescados que también, aparte de ser una fuente de proteína, también tienen grasitas como el omega 3, omega 6, ¿ya? Y el tofu, que últimamente hay bastante cuestionamiento, ¿no? Pero también es beneficioso. Vamos a pasar a los tipos de grasas. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros o consumimos grasas saturadas? Estas grasas saturadas son muy difíciles de digerir para nuestro organismo. Producen cierto grado de inflamación y van a aumentar obviamente el colesterol y los triglicéridos. Entonces debemos nosotros
tratar o saber cuáles son los tipos de grasas saturadas o qué alimentos tienen grasas saturadas. Por ejemplo, los alimentos procesados, ¿no? También están los jamones, los embutidos, las salchichas dentro de ellas, que no son alimentos muy beneficiosos para nuestro plan de alimentación. Las grasas insaturadas son las grasas saludables, por ejemplo, de la palta, el pescado, los frutos secos. ¿Y estas qué van a hacer? Van a ayudar a que haya una mejor circulación, ¿ya? Van a nivelar un poco el colesterol y triglicéridos y son también antiinflamatorias, al contrario de las grasas saturadas. Y las grasas hidrógenas o las grasas ya poliinsaturadas o alimentos ultraprocesados. Estos sí son muy perjudiciales y sí están dentro del grupo de los alimentos o la comida rápida o comida chatarra, que para nada es aconsejable en nuestro plan de alimentación. Como les decía, los pacientes con diabetes pueden tener alguna vez un permitido, ¿ya? De comer una hamburguesa, por ejemplo, pero no puede ser parte de nuestra alimentación diaria, ¿no? No puede entrar dentro de nuestro plan de alimentación de lunes a domingo, porque el plan de alimentación tiene que ser de lunes a domingo, no de lunes a viernes, sábado y domingo, bueno, tengo mi permitido y hago lo que mejor me parezca, ¿no? O como lo que menos daño me haga. No, debe ser el plan de alimentación de lunes a domingo. Y obviamente el plan de alimentación se lo va implantando o enseñando al paciente poco a poco. No puedo pretender que un paciente que no está acostumbrado a comer verduras por el hecho de tener diabetes o haber sido diagnosticado de diabetes, tenga que cambiar su plan de alimentación radical y comience a comer solamente verduras, ¿no? Debo ir poco a poco ayudando no solamente médicamente, sino también viendo la psicología del paciente, ¿no? Hay muchos pacientes o muchas personas que cuando han recibido el diagnóstico de diabetes, como decíamos antes, han salido con una gran interrogante del consultorio médico porque a veces nosotros cometemos el error de prohibir muchas cosas, pero no decir lo que el paciente puede consumir. Entonces, hay que tratar de que ustedes cuando salen del consultorio se vayan enriquecidos con lo que pueden hacer y no tanto con lo que no pueden hacer, ¿no? Entonces, sí es importante que tengan la confianza con el médico para preguntar qué pueden comer, cuánto pueden comer y tener una orientación, no solamente con su médico de cabecera, ¿no? Sino también con su nutricionista, que es muy importante. Vamos a seguir. Las proteínas. Las proteínas son una parte esencial de la dieta y también de nuestro plan de alimentación, ¿no? Se encuentran en la carne de res o en la carne de cerdo, en las aves de corral como el pollo, los pescados, mariscos, huevos, productos lácteos como el queso, en varias variedades de queso, también en la leche, en el yogur también hay bastante proteína, las proteínas basadas en plantas o proteínas vegetales, ya como los porotos, las nueces, el tofu. Bueno, hay diferentes fuentes de proteínas que vamos a ir aprendiendo. Primero, ¿cuáles son? ¿Cuánto podemos consumir? Para que ustedes tengan una idea más gráfica, los alimentos que más proteína contienen son las carnes, ¿ya? La pechuga de pavo, el atún, el lomo de cerdo, también está la pechuga de pollo, está la carne vacuna o la carne de res magra, la merluza, que es un tipo de pescado que a veces no llega o generalmente no llega a nuestro país, pero se puede conseguir, que también es un tipo de pescado que tiene mucha proteína y nos puede ayudar, pero lo que tenemos más a mano por acá es el atún, ¿no? Que debemos tratar de consumirlo natural,
Bueno, la licenciada ya nos va a decir cuánto y cuáles son las porciones más o menos estimadas de cada alimento. Las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal, como ustedes ven en el cuadrito, las proteínas de origen animal, la leche, la carne, el pescado, el huevo, el queso. Y las proteínas de origen vegetal, está el arroz, las legumbres, el pan, las almendras, las nueces y, bueno, los frutos secos. Ahora, las proteínas vegetales, que también últimamente se han puesto muy de moda porque están siendo utilizadas para diferentes tipos de dietas, como la dieta keto y la dieta mediterránea. La mantequilla de maní es una buena proteína, es una buena fuente de proteína, pero no se debe consumir con exceso en pacientes que tienen diabetes porque también tenemos, como decíamos, entre comillas, esas grasas buenas, ¿no? Al igual que las almendras, el pistacho, la soya, la chía, las nueces, las avellanas, el pan integral, la lenteja, los garbanzos y bueno, también están las habas, espinaca, quinoa, papa, que son proteínas de fuente vegetal que nos ayudan, ¿no? No nos vamos a olvidar también de las arvejas. Ahora vamos a pasar un poquito a las porciones. ¿Cuánto yo debo consumir y cuáles son los alimentos que debo consumir? Tenemos aquí un cuadrito de recomendaciones, ¿ya? De porciones diarias por tipos de alimentos o por grupos de alimentos. Cereales de 6 a 8, lácteos 1 a 2 porciones, las leguminosas 1 a 2 porciones, verduras de 3 a 5 porciones diarias, frutas de 2 a 4 porciones diarias. Origen animal de 2 a 3 porciones. Ahí tenemos huevos, carnes, que son la parte de las proteínas, ¿no? Y las grasas de 1 a 2 porciones diarias. Esto es una porción o porciones recomendadas, pero va a depender de cada paciente, el estilo de vida, la edad, el sexo, patologías que tenga o haya tenido, transgresiones alimentarias, alergias, etc. Esto va a depender siempre de cada paciente, pero son más o menos cantidades recomendadas para que ustedes puedan tener una guía. Ahora, ¿cuáles son las frutas que los pacientes con diabetes pueden consumir? Como les decía en un inicio, los pacientes con diabetes pueden consumir todo tipo de frutas, ¿ya? Papaya, pera, uvas, damasco, ciruelas, durazno, cereza, manzana, frutilla, naranja, plátano, toronja, que va a depender mucho, por ejemplo, del plátano. Recomendamos que la porción de plátano sea media unidad, mediana, ¿ya? Pero, ¿cómo tiene que estar esta fruta? O en general todas las frutas. Las frutas deben estar en el punto de maduración exacto. Ni muy verdes, ni muy maduras. ¿Por qué? Porque la fruta cuando está muy madura tiene menor cantidad de fibra y mayor cantidad de fructuosa. Entonces, yo sí estoy consumiendo mucha fructuosa cuando como, por ejemplo, un plátano que ya está amarillo, medio negrito, ¿no? Entonces, sí, no estoy consumiendo tanta fibra, pero sí estoy consumiendo mayor cantidad de azúcar propia de la fruta, que es la fructosa. Y esto puede hacer que mi glicemia pueda elevarse en cierto momento, ¿no? Peor aún si yo en vez de comerme medio plátano o un plátano, me como 3, 4 plátanos, ¿no? Estoy ingiriendo mayor cantidad de azúcar y no tanta fibra que me va a ayudar a mantener mis glicemias estables, ¿no? Eso sí tenemos que recordar que la fibra va a ayudar a los pacientes con diabetes a mantener las glicemias relativamente estables. Ahora, si ustedes se fijan en el recuadro, dice, el consumo de cantidades adecuadas de fruta ha demostrado disminuir el riesgo de diabetes tipo 2. Y aquí yo le aumentaría que el consumo adecuado de frutas también ha ayudado a nivelar las glicemias en pacientes con diabetes tipo 1 y 2,
¿ya? Hasta en un 21%. Y bueno, sí se recomienda ingerir de 2 a 4 porciones al día, ¿ya? Para que ustedes puedan tener una idea de lo que debemos comer. Ahora, esto es muy importante. El control de las porciones, y hay varios métodos para controlar las porciones, pero uno de los más fáciles para que ustedes puedan aprender es la guía de la mano. Las verduras, por ejemplo, una porción es la capacidad de las dos manos juntas, ¿no? Eso es lo que más o menos ustedes pueden poner en un plato y que les va a llenar el medio plato. En cuanto a semillas, las semillas y frutos secos es un puñado, ¿ya? Un puñado. Las grasas, aceites y aderezos, la punta del dedo índice, ¿ya? O la punta de cualquier dedo, ya que es la porción más o menos adecuada para cada paciente. No todos tenemos el mismo tamaño de mano, no todos tenemos el mismo grosor de dedo y tampoco no todos tenemos el mismo largo del dedo, ¿no? Entonces, cada uno va a encontrar su porción adecuada de acuerdo al método de la mano que podamos seguir. Las proteínas, por ejemplo, sí son del tamaño de la palma de la mano. Las proteínas, vamos a recordar, se refieren a todo tipo de carne. Las frutas es la porción, podemos medirlas por tazas o también del tamaño del puño de la mano, al igual que los carbohidratos. Los carbohidratos también tienen que ser el tamaño del puño de la mano, ¿ya? Pero para que ustedes se puedan guiar un poquito también, si quieren hacerlo por porciones en taza o medirlas en taza, es más o menos media taza de carbohidratos que nosotros podemos consumir en cada almuerzo. Y los quesos, que también equivalen al grosor de 2 dedos, ¿no? Que, bueno, muchas veces no podemos dejar de consumir queso, o hay personas que les gusta mucho el queso y, bueno, quieren consumirlo, quieren incluirlo en su plan de alimentación, entonces sí debemos ayudarlos a tener una porción adecuada. Ahora, las verduras, como lo decíamos, las verduras no están para nada restringidas. Como vimos en el método de la mano, son 2 palmas juntas, ¿ya? Y podemos consumir y mezclar las verduras con las que querramos. Hacer una ensalada, por ejemplo, qué sé yo, de arveja, que la vamos a cocer con espinaca, tomate y pimiento morrón o cebolla, ¿no? O podemos hacer una ensalada de brócoli con un poco de maíz, el choclo tierno, habas, papa. Bueno, en cuanto a las verduras, como les decía, no hay una restricción. Podemos utilizar todas las verduras que nosotros querramos y que gustemos, ¿no? Pero sí, obviamente, un poquito más de cuidado con la remolacha, las zanahorias, el zapallo, que tienen un índice glucémico un poquito más elevado que la espinaca, por ejemplo. Entonces sí debemos nosotros tratar de comer mucha verdura, mejor si es verdura más verde y obviamente verdura fresca, para ayudar a que esta fibra pueda nivelar nuestra glicemia. Ahora, si ustedes ven el tamaño de las raciones en los alimentos, como ya lo mostrábamos en nuestro plato, y el método de la mano para calcular las porciones. Para que no se olviden, las proteínas del tamaño de la palma de la mano, los carbohidratos del tamaño del puño de la mano y las verduras, las 2 palmas juntas, ¿no? Sí podemos acompañar nuestro plato con agua o con cualquier jugo, pero preferiblemente que no sea un zumo y una porción de fruta como postre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros comemos, por ejemplo, una sarta, un picante, donde hay carbohidrato, donde no tiene mucha ensalada? Lo recomendable es que ustedes puedan tener una entrada, ¿no? Una ensalada antes de comer el plato principal, que les va a ayudar también
con la fibra que contiene a que la glicemia no se eleve tanto cuando hay mucho carbohidrato en el plato, ¿no? Pero debemos tratar de que el carbohidrato sea en la porción indicada, que es la cuarta parte del plato y del tamaño del puño de la mano. Bueno, muchísimas gracias y la dejo a la licenciada Lady para que ella pueda continuar con la charla. Muchas gracias nuevamente, doctora. Licenciada Lady, ¿puede usted compartir su pantalla? No sé si nos escucha. Yo salgo de la pantalla para que ella pueda Por compartir. favor, doctora. Gracias. Claro, claro que sí. Ahí está. Ahí está. ¿Dicen? ¿Nos escucha? Sí, Doc. ¿Puede compartir su presentación? Esa es la que no estoy logrando hacerla, pero en eso estoy. Ahora Permítame un sí, a ver, segundito. doctora. Bueno. Sí, permítame un segundito. Voy a tratar de compartírselo. Ay, no. Ahí está. Si la ve, me avisa. Ya, Liz, ya, Doc. No sé si se ve la pantalla. Se ve, doctora. Se ve perfecto. Muchas gracias. Listen, ¿puede continuar? Ya, súper. Bueno, buenas noches, doctora, y pues a todo el equipo que siempre está acompañando para poder aprender a comer lo mejor, ¿no? Lo más saludable, porque el hecho de ser una persona que tiene diabetes significa de que hay un hábito alimentario, pero ya un cambio a nivel familiar, ¿no? El entorno es súper importante. Pues la ponencia anterior creo que nos ha dejado muchas cosas más claras, porque la verdad es que es súper importante que sepan, ¿no? Cómo cuidar ese plan de alimentación diaria. No es el hecho de comer puro vegetales, sino también es el hecho de darle diferentes formas de preparación, el hecho de dar, digamos, ese color y sabor a las preparaciones y obviamente que tengan un alto valor nutricional con el objetivo de mantener una óptima nutrición y salud de los pacientes con diabetes y además de la familia. La siguiente. Bueno, ahí es súper importante que pues nosotros podemos controlar el tema de nuestras glicemias siempre cuidando y cumpliendo las porciones indicadas para tener, digamos, niveles adecuados de glicemia. La siguiente. Bueno, los pilares del tratamiento, en realidad un plan de alimentación es el que vamos a tener con cada uno de nuestros pacientes. Es muy cierto, va de acuerdo a la edad, al estado fisiológico, a la actividad física y obviamente también a los hábitos, ¿no? Hay que ver también la biodisponibilidad que va a tener de alimentos para poder cumplir este plan de alimentación saludable. Al igual que es muy importante la medicación, ¿no? Que va de la mano junto con el plan de alimentación saludable, al igual la actividad física y obviamente tiene que haber un automonitoreo, ¿no? De los niveles de glucosa. Lo más importante que es bien importante que lo recalquemos es que tiene que haber una educación diabetológica. ¿Qué es lo que buscamos con estos grupos de apoyo que se han formado gracias a la iniciativa de la doctora Carla? Y obviamente día a día vamos dando, ¿no? Pautas de cómo vivir lo más saludablemente posible y evitar complicaciones. La siguiente. Bueno, en la parte de hacer las dietas, el plan de alimentación, no es lo mismo como decía, ¿no? En el tema de hacer dietas. En realidad lo que hacemos nosotros en el área de nutrición es, pues siempre hacemos este plan de alimentación basándonos en respetar las costumbres de los pacientes, ver también el tema adquisitivo, como lo decíamos, la situación económica, ver también qué alimentos van a producir saciedad y obviamente cada persona o cada paciente es diferente.
diferente y obviamente el estado nutricional para nosotros es el punto de partida para poder hacer la prescripción dietoterápica, para hacer un plan de alimentación de acuerdo al estado fisiológico, a la edad, al estado nutricional, la actividad física, ¿no? Y obviamente una condicionante en este momento es la patología de base del paciente. La siguiente. Bueno, dentro de las metas que nosotros vamos a tener que cumplir, realmente es pues mantener ese nivel de glicemia normal, ¿no? Que es súper importante porque de hecho es ahí donde una persona que va a respetar las porciones, con certeza sus niveles de glicemia van a ser acordes a lo que está buscando, ¿no? El paciente en realidad. Evitar complicaciones porque si bien se eleva, pues es ahí donde vienen las complicaciones que más adelante la doctora muy gentilmente vamos a ir viéndolos, ¿no? También es importante el tema de los requerimientos nutricionales, es decir, los requerimientos nutricionales se basan en las calorías que van a proceder de todos los alimentos ingeridos diariamente. Es súper importante también que nosotros le demos que la comida sea visible a la vista, es decir, que tenga un aspecto agradable. De repente uno ve una preparación súper saludable a la vista y la persona pues tiene mucho más agrado de poder degustar esta preparación, ¿no? Y los sabores, que es bueno utilizar, digamos, alimentos como el perejil, el apio, el cilantro dentro de las preparaciones para que realcen el sabor de las preparaciones de manera más natural. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, y obviamente como estamos hablando de alimentación, hablamos mucho del tema de los nutrientes, ¿no? Que ya vimos en anteriores charlas. Esto es como un repaso, se podría decir. Entonces, las proteínas, ¿de dónde se originan? Obviamente de aquellos alimentos que son de origen animal y de origen vegetal. Principalmente las proteínas de alta biodisponibilidad son las carnes blancas, las carnes magras. Estamos hablando de pescado, huevo, la carne de cuy, que es súper saludable y les recomendaría, la verdad, que empiecen a incluirlo dentro de sus planes de alimentación semanal, ¿no? También los carbohidratos que tenemos, ¿no? Que son carbohidratos simples y los complejos. Aquí nosotros tenemos que ser sumamente selectivos, por no decir así, porque no es comer los carbohidratos por comer, porque hay que ver inclusive la temperatura de la preparación, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos definitivamente sacando todo lo que sean azúcares simples, ¿no? Obviamente me dirán la fructosa, pero es un azúcar simple y cómo es que como frutas y bueno, y eso no me afectará a mi salud, ¿verdad? Pero estamos hablando del azúcar común, que es principalmente y obviamente algunas frutas que tienen nivel glicémico alto, ¿no? Si bien podemos consumir en cantidades moderadas, porque siempre puede haber alguna excepción, pero hay que empezar a compensar y equilibrar para que no sea, digamos, esto... que esto no ayuda a que se nos suben los picos altos de glicemia. Entonces es súper importante seleccionar carbohidratos saludables como son los complejos, que son ricos en fibra, que además van a ayudar muchísimo para poder mantener los niveles de glucosa y además que nos aportan fibras solubles que van a siempre mantener al cuerpo en un estado de salud adecuado. También estamos hablando ahí de las grasas o los lípidos, que realmente nosotros los recomendamos más consumirlos en forma natural, es decir, crudos, no consumirlos en fritos, porque realmente mientras más modificaciones, cambios físico-químicos tengan un alimento, pues obviamente que eso también pueden llegar a ser dañinos a la salud, ¿no? Y bueno, finalmente las vitaminas y minerales, que es una amplia gama de alimentos que tenemos con mucha fibra, con muchas vitaminas, con muchos minerales que son esenciales para una óptima nutrición. La siguiente. Bueno, definitivamente es que nosotros, de repente uno dice, pero ¿cómo una fruta en el desayuno, una proteína que viene de una leche desnatada o descremada? Pero obviamente estos alimentos tienen un rol importante en la función de nuestro organismo.
son alimentos que van a contener los nutrientes que ya mencionamos, proteínas, lípidos, grasas, vitaminas, minerales, fibra. Y obviamente estos, a través de diferentes rutas metabólicas, pues el cuerpo tiene esa habilidad de poder convertirlos en glucosa. La glucosa es muy importante porque, pues, gracias a la energía que vamos generando de los alimentos, pues nuestro cuerpo también puede hacer diferentes actividades y funciones vitales que va cumpliendo. Y además que es súper importante que nosotros veamos que cada macronutriente, cada micronutriente, es decir, cada vitamina, cada mineral, cada nutriente como la proteína, lípidos y grasas y carbohidratos, pues tienen una función dentro de nuestro organismo. Entonces, lo que sí nosotros debemos que cuidar es las cantidades. Ahora, esa guía que la doctora les dio del tema del puñado de las manos para ir controlando las cantidades es súper importante, pero algo que yo remarco de lo que expuso la doctora es que no es lo mismo un adulto mayor que un niño que está en etapa de crecimiento, ¿no? Si bien el adulto mayor, el tema de prescribir grasas es más hipograso que el del niño que está en etapa de crecimiento, que va a poder tener, digamos, un aporte de grasas un poco más alto, ¿no? La siguiente. Bueno, finalmente, todos los alimentos ingeridos se transforman en glucosa, como decíamos, que es una forma de energía que es súper importante para por ejemplo, para las células de la sangre, los glóbulos rojos, es súper importante inclusive para todas las células de nuestro organismo, porque si no hay energía, pues estas no funcionan y además no cumplen su función vital, ¿no? La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, en ese sentido, digamos, los alimentos que en realidad de repente alguien le sale, pero es que glucosa solo vendrá de los carbohidratos, pues no, la glucosa se origina también de los carbohidratos, obviamente, las proteínas y las grasas. Entonces, por eso es que nosotros cuando tenemos unas dietas ricas en carbohidratos, pues el cuerpo tiene esa facilidad, esa habilidad de poder convertirlo en forma de glucosa y el excedente lo va almacenando en forma de grasas. Y obviamente el organismo los va sacando de este almacén, de este ahorro. Por eso se dice es que nosotros debemos de controlar bastante ese tema de la ingesta de alimentos que van a favorecer a tener una óptima nutrición, ¿no? Obviamente esto va a ir asociado a una buena actividad física, a la ingesta de líquidos, que es súper importante para tener, digamos, un estado nutricional normal. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, y obviamente ya cuando tenemos pacientitos un poco ya con complicaciones, nosotros tenemos que hablar siempre ya de una dieta, porque ahí somos mucho más estrictos, ¿no? Tenemos que cuidar, ¿por qué? Porque siempre estamos viendo el tema de que sea equilibrada, de que sea balanceada y que se ajuste a las necesidades nutricionales de cada paciente. Obviamente siempre respetando los hábitos, ¿no? La actividad física, los estilos de vida que tienen, ¿no? Lo más importante realmente que a veces muchos de nosotros que trabajamos obviamos el tema de los horarios de la alimentación, ¿no? No es lo mismo, digamos, almorzar a las 4 o a las 3 que almorzar dentro de los horarios, que sería dentro de las 12 hasta la 1:30, que es lo más recomendable, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ir viendo mucho de respetar nuestros horarios de alimentación. Los diferentes tiempos de comida tienen una función importante en el cuerpo para proveer suficiente energía para un buen funcionamiento de nuestro organismo. La siguiente. Bueno, esto solamente es como un resumen, ¿no? Y de repente muchos dicen los lácteos, siempre descremados, de preferencia porque pues también no olvidemos que la lactosa que contiene, que es un azúcar simple de la leche, no es tomarse el litro de leche y pues por más que sea descremada, me la tomo, sino hay que saber respetar la porción indicada, es decir, la taza de leche que nos corresponde en el desayuno o el yogur que podemos consumirlo, ¿no? Que sea dietético de preferencia o los yogures naturales que tienen menos carbohidratos, ¿no? Dentro de los quesos se recomienda los quesos descremados, ¿no? Que también tienen el quesillo, también el queso fresco, pero de preferencia siempre que sean lo más naturales posibles y los que tengan menor cantidad de grasa, ¿no?
Ahí vemos de que una taza de leche, por ejemplo, tiene 10 gramos de carbohidratos. En el conteo de carbohidratos es súper importante ir marcando los alimentos, ¿no? Para ir sumando realmente cuánto de carbohidratos complejos voy a cubrir con este requerimiento, con la cantidad de alimento ingerido. La siguiente. Bueno. En los cereales, igual, de la misma manera, hay que cuidar bastante, de preferencia siempre consumir los cereales más integrales, más naturales por el contenido de fibra principalmente, ¿no? Ahí han visto la técnica de poder hacer las porciones con la ayuda de la mano, que nos puede ayudar bastante, pero también alguna manera de poder preparar en casa es con la ayuda de alguna taza medidora, ¿no? Que también nos puede ayudar para un poco cuantificar la cantidad de carbohidratos que estamos ingiriendo. Ahí vemos que una taza, por ejemplo, puede generarnos hasta 40 hidratos de carbono, ¿no? Que van a proceder de algún cereal que vayamos a consumir. La siguiente. Los panes. Bueno, igual, digamos, tenemos opciones de consumir galletas que son derivados de los cereales. Y a quien no le gusta comer los panes que tenemos habitualmente en los diferentes departamentos, ¿no? Pues la galleta es algo que podemos utilizar, nos puede ayudar mucho porque tampoco tiene muchos carbohidratos. La marraqueta sí puede tener un poco más porque hay que ver también el tamaño, ¿no? De los alimentos. No es lo mismo tener una marraqueta de 70 gramos o una marraqueta de 50 gramos. Entonces, un promedio es una marraqueta mediana, pero consumirla de preferencia la media unidad, que tiene también un porcentaje de carbohidratos que va a ir cubriendo al requerimiento diario de los carbohidratos prescritos en el plan de alimentación. En los panes de molde igual, no podemos consumirnos las 10 rebanadas de pan molde, tenemos que ser muy delicados y obviamente respetar la rebanada de pan molde como corresponde, ¿no? Ahora, yo también digo acá, hay esos panes caseros que también son recomendados, ¿no? Porque no tienen un peso más de los 50 gramos. Esos panes caseros a lo mucho que pesan son entre 45 y 40 gramos, que también serían una buena opción para poder acompañar a los desayunos y a los tés. La siguiente. Las frutas. Felizmente somos muy bendecidos y podemos consumir una gran variedad de frutas. De hecho, se viene una temporada alta de peras, manzanas, ciruelas. Como indicaban, podemos consumirlas, pero también tenemos que cumplir cierta cantidad. No podemos pasar de las 3 unidades o de las 3 porciones, ¿no? Estamos hablando de preferencia unidades medianas, no unidades grandes, porque recuerden, tiene fructosa y obviamente se nos pueden disparar, digamos, los niveles de azúcar en sangre. Cada porción más o menos de las frutas pueden inclusive aportarnos 15 gramos de hidratos de carbono. Entonces hay que ir seleccionando, ¿no? Aquellas frutas que tengan, digamos, un índice glicémico bajo. La siguiente. Las verduras, definitivamente con ellas podemos consumirlas en todas las formas de preparación, ya sean en sopas, en ensaladas, en entradas o en algunos soufflés. Y pues podemos utilizarlas en diferentes preparaciones y obviamente estos tienen calorías que no van a repercutir mucho en que se nos suba mucho el azúcar, ¿no? Entonces, podemos aprovechar siempre al mediodía vegetales al estado natural y en la noche, digamos, vegetales cocidos, ¿no? Tampoco recocidos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también de no exagerar en la cocción porque estaríamos comiendo alimentos que no nos van a aportar la cantidad de fibra, ni vitaminas y minerales necesarias para poder tener una óptima nutrición. La siguiente. Bueno, como indicábamos, el uso es libre, ¿no? Podemos consumir toda la gama de vegetales, felizmente, como les decía, y obviamente usar como el apio, el perejil, el pimentón, que siempre realzan las preparaciones, ¿no? El sabor principalmente. La siguiente. Bueno, las carnes, como indicaba la doctora, me encantó que haya hecho que sean carnes magras, que son carnes saludables, que tienen menor tenor graso, ¿no? Y obviamente entre los pollos igual elegir la parte magra y pues buscar por ahí que siempre pueda haber algún pollo más ecológico, un pollo criollo, como lo llamamos, que también va a ayudar muchísimo a un buen aporte proteico y principalmente a una buena digestión, ¿no?
Obviamente las claras de huevo también pueden utilizarse 2 veces por semana, pueden ir acompañadas en meriendas, pueden acompañarse también en entradas o en alguna preparación que hagamos, ¿no? La siguiente, por favor. Las grasas, de preferencia siempre grasas vegetales, consumirlas siempre al estado natural, es decir, crudos. La siguiente. Bueno, ahí trataba un poquito de sacar de una guía que me ha parecido súper interesante porque igual cada vez que uno pregunta, ¿no? Y de repente dice, ¿puedo consumir estos panes? Pues sí, hay que ver principalmente, en el caso de los pancitos, como ven en la imagen, pueden 2 rebanadas, en el caso de pan molde integral. En el caso de las marraquetas, consumir media marraqueta. En el caso de las galletitas, pues las galletitas de agua pueden ir desde 3 hasta 5 galletas para el desayuno o el té, ¿no? O para alguna merienda. ¿Ya? Y en pancitos especiales, que lo podremos ver en los panes caseros, pueden ir desde una unidad. Obviamente no pesa lo mismo que un pan marraqueta y es por eso que pueden consumirlo la unidad completa. Ahora, en el tema, digamos, de los tubérculos, porque ese es habitualmente nosotros tenemos la costumbre tal vez de no siempre elegir solo un tubérculo o un cereal dentro de una preparación, ¿no? Si bien respetamos los hábitos, pero también hay que ir cambiando esos hábitos cuando va, digamos, en pro de la salud. Y obviamente hay que ir viendo eso también con la familia. A eso se llama lo que es la educación diabetológica, donde vamos aprendiendo los pacientes y obviamente también el médico tratante, ¿no? En el caso de los tubérculos, siempre es bueno tomar un tamaño estándar que sería el tamaño mediano. Más o menos una papa que sea del tamaño de un huevo, que no sea muy pequeño, ¿no? Que sería un tamaño ideal para acompañar a las preparaciones. Estas medidas caseras principalmente lo van a ir adquiriendo con la práctica que cada día. Lo más importante es que cuando uno va a hacer mercado, tiene que ir viendo que va a cocinar el lunes, el martes y así va a poder ir seleccionando alimentos y obviamente al seleccionar también y al prepararlos va a ir identificando porciones y tamaños de los alimentos para poder servirlo en el plato, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí también tenemos una gama de verduras. El consumo es libre, pueden consumir en todo tipo de preparaciones, ya que no aportan muchas calorías, ¿no? Y además que eso es mucho más saludable, aportan fibras, vitaminas, minerales, que definitivamente son la principal fuente de estos micronutrientes. Ahora también en esa gráfica observamos, ¿no? Y alguna vez con la doctora nos preguntábamos, muchas veces somos bien rigurosos y estrictos con la dieta. La dieta tal vez no es muy bien denominar la dieta porque en realidad estamos haciendo un plan de alimentación saludable, ¿no? Para evitar complicaciones, para mejorar la salud y todo eso, ¿no? Entonces pueden consumir toda la gama de frutas, pero siempre hay que ir seleccionando también el tiempo del día en el que lo consumimos. No es lo mismo consumir de repente un alimento por las noches que tenga cáscara como la pera o la manzana, ¿no? La digestión es un poco más lenta y sabemos que en la noche eso nos cae mucho más pesado. Entonces hay que ir eligiendo alimentos también que sean de fácil digestión y en este caso sobre todo estoy remarcando con las frutas, ¿no? De hecho, consumirte de repente un plátano en la noche como que no va, ¿no? Mejor sería utilizarlo a media mañana o en el almuerzo. Lo mejor que podríamos usar en la noche podría ser la uva de repente y podríamos elegir el damasco, el durazno, las ciruelas que realmente van a poder un poquito ayudar y favorecer también al tema de la digestión, ¿no? Y ahí respetar, ¿no? Las porciones. Como verán, no es que se consume la libra entera, como siempre les decía. Dependiendo al tamaño de los granos de la uva, pues serán entre 12 a 15, ¿no? Que vamos a ir consumiendo unidades, ¿no? La chirimoya, que a veces es una fruta muy agradable, no consumirla entera. Tenemos que consumirla media unidad. Siempre hablando de frutas de tamaño mediano, ¿no? La siguiente. Bueno, y ahí, ¿no? Sería muy interesante en el país realmente tener una guía alimentaria para pacientes que viven con diabetes, porque ahí podríamos, de hecho, mucho utilizar el tema
de las porciones caseras para poder ir identificando cantidad y porciones cada día en la alimentación, ¿no? Pero lo que más nosotros estamos ahorita trabajando es el tema de cuidar el exceso, de no pasarnos con el tema de los carbohidratos, que van a estar en los cereales, que van a estar en los tubérculos. Me dirán que son los tubérculos, son la papa, el camote, la yuca y todos ellos, ¿no? Y obviamente estos no tenemos que excedernos porque esos son los que, si bien vamos a exagerarlos, podemos tener picos altos de subida de azúcar en sangre. Entonces es lo que tenemos que evitar y respetar la cantidad que nos corresponde. En cuanto a las carnes, no hay mucha dificultad de saber de qué tamaño será, ¿no? Es algo muy clásico usar el tamaño de la palma de las manos de la persona, no de la persona que prepara. Y obviamente en el tema de manejar también los lácteos, es una taza habitual que consumimos, no es una de 500 ml, ¿no? Tendrá que ser una de 250, a lo mucho, 220, que es una taza normal, ¿no? Entonces, también en las dietas que habitualmente nosotros vamos viendo es seleccionar los frutos secos, ya que estos son ricos no solamente en los omega que estaba mencionando 3 y 6 la doctora, sino que también van a aportarnos fibra y realmente son pues grasas saludables para nuestro organismo. La siguiente. Bueno, ahí es como un resumen igual, usar de repente para reemplazar las carnes lo que son los huevos para que tengamos un plan de alimentación un poco más variado, más equilibrado, ¿no? De repente es que no es consumir los 7 días de la semana pura carne roja, sino hay que ir combinando entre carnes rojas y carnes blancas, también entre leguminosas y obviamente los huevos, que son una alternativa para un poco equilibrar y variar la alimentación semanal. Los lácteos descremados, mejor si son también deslactosados. Muchos de estos productos ya vienen con su valor nutricional, entonces como consumistas tenemos que saber hacer la lectura del valor nutricional de cada producto y es súper importante, ¿no? Y ahí las carnes desgrasadas o las carnes magras que son súper importantes aportarlas por el aporte proteico y por el aporte de zinc y hierro que son importantes para nuestro organismo. Y las verduras, todas las que puedan encontrar según la temporada, según el lugar donde vivan, porque realmente Bolivia tiene una gama de vegetales que son sumamente saludables y son por lo menos lo más ecológico que se puede aproximar, ¿no? Y los tubérculos también que van de temporada a temporada. Hay temporadas donde tenemos ocas, entonces podemos ir reemplazando en vez de la papa, en vez del camote o en vez de algún otro tubérculo y reemplazar a lo que es el tema de los cereales para un poco variar la alimentación, ¿ya? Y las frutas, todas las frutas de temporada, porque son las que, digamos, podemos usarlas y además también hacemos un poco de economía familiar. La siguiente. Las leguminosas, que realmente no tenemos mucha costumbre de consumirlas, pero puede reemplazarse por lo menos una vez a la semana, ¿no? Usar lo que son los garbanzos, el poroto, la lenteja, que de alguna manera también son alimentos que nos pueden ayudar durante el almuerzo, de preferencia, para ayudar en ese tema de la digestión, ¿no? Entonces también nos van a ayudar ese tipo de leguminosas para un poco variar la alimentación semanal. En el tema de los panes y galletas, siempre elegir lo que sean alimentos un poco más ecológicos, integrales, que van a ayudar mucho a la salud del paciente, ¿no? Los aceites que vayan crudos al estado natural y las bebidas, entre comillas, que son sin azúcar, pero mejor es tomar un agua pura o tomar alguna infusión, porque ahora está muy de moda hacer refrescos de todo tipo de infusiones, ¿no? Hacemos infusiones de manzanilla, de cedrón, de repente también hasta tomamos las infusiones de canela que nos van a ayudar bastante, ¿no? Inclusive pueden ir en forma de refrescos un poco para variar, ¿no? Y sacar todos los azúcares simples, ¿no? Que eso es remarcarlo, como lo habíamos dicho desde el inicio. La siguiente. Los lácteos y derivados. Indicábamos que pueden consumir hasta de 2 a 3 porciones, pero obviamente esto hay que ir combinando con el tema del yogur, el queso, el quesillo. Uno, para que la alimentación no sea repetitiva, ¿no? Tiene que ser variada. De hecho, esto nos ayuda a tener mejor adherencia a lo que es nuestro plan de alimentación y obviamente esto nos lleva a tener niveles de azúcar normales, ¿no? Porque vamos variando en el uso de los alimentos que diariamente elegimos en los diferentes tiempos de comida. La siguiente.
Las carnes de la misma manera, que son de 2 hasta 3 porciones, porque pueden usarla una en el almuerzo, otra en la cena, o una porción también a media mañana. De repente uno se va de excursiones, entonces puede llevar un sándwich en la mañana y llevar el almuerzo. Entonces pueden ir desde 2 hasta 3 porciones, ¿no? Pero siempre carnes que tengan menor tenor graso, que sean súper magras. La siguiente. Bueno, las frutas, usarlas lo máximo que pueden, como les decía, era desde 2 hasta 3 porciones. Pero hay temporadas donde podemos elegir frutas que tengan nivel glicémico bajo. Entonces podemos un poquito recorrer para una merienda otra porción más. Esto principalmente para que la persona tampoco se sienta que tiene muchas limitaciones, pero siempre tratar de estar de 2 hasta 3, ¿no? Que es lo que podemos manejar. El tamaño es súper importante, ¿no? Porque ahí estoy viendo, no es lo mismo comer media piña que la rodaja que te corresponde o la tajada que te corresponde, ¿no? Lo mismo en el tema de las uvas, de la papaya, la mandarina, ¿no? Elijan siempre el tamaño estándar de elegir un postre natural, pero la fruta de tamaño mediano, lo cual va a ir a cubrir en cuanto a fibras y obviamente en lo que requerimos, lo que son algunas vitaminas, ¿no? La siguiente. Bueno, las verduras nuevamente podemos utilizarlas el medio plato como indicaba la doctora, pero es bueno que tengamos medidas caseras o medidas estándar como estamos manejando. Puede ser la taza de verdura cruda o la media taza de verdura cocida, ¿no? Que sería una cantidad exacta para cubrir el plato de la persona del segundo servido, ¿no? La siguiente. Bueno, las raíces y tubérculos. Como vemos, tenemos una gama de tubérculos que podemos también reemplazar en vez de los cereales para variar la alimentación, obviamente. La siguiente. Ahí vemos que podemos consumir el camote, pero no un camote entero. Vamos a tener que elegir una media unidad de camote mediano o una pequeña, ¿no? La oca pueden ir hasta 3 unidades medianas, ¿no? Ahora, hace mucho también el tema de que esté mucho más tiempo soleado, concentra mucho más carbohidratos este tubérculo. Entonces, hay que ir viendo también ese tema de conservación y exposición al sol de algunos alimentos, ¿no? Al igual que los frutos secos. Lo mismo en el plátano postre, pueden acompañar en vez de la papita, puede ir media unidad mediana, ¿no? En el caso del chuño, de la yuca, de la misma manera. El chuño tiene esa habilidad de hidratarse y aumenta como 3 hasta 4 veces el volumen del tamaño del chuño, ¿no? Dependiendo también del tamaño. Si son pequeños, pues va a ir subiendo un poco más, pero ante la hidratación suben, ¿no? De tamaño, pero mejor es elegir a los chuños medianitos para que puedan ir dentro del acompañante de la preparación de los almuerzos principalmente. La siguiente. Bueno, las leguminosas, que esperemos que puedan consumirlas porque la verdad, como les decía, es una alternativa cuando uno quiere variar la alimentación, ¿no? Podemos hacer una vez a la semana, incorporarlas, que tenemos una media taza, como indica, tanto en soya como en lenteja, para poder usar en preparaciones como segundos principalmente. La siguiente. O ensaladas, ¿no? Las raíces y tubérculos que ya hablamos. Y los panes, ¿no? De preferencia que tenemos que ir viendo que sean integrales, ¿no? Los aceites, como íbamos diciendo, que sean aceites naturales, ¿no? Evitar los aceites que son ultraprocesados. Aquí sería muy interesante que empiecen a usar el aceite de oliva, que es muy saludable en las ensaladas, el aceite de maíz, ¿no? Que va a ayudar bastante para que también puedan aderezar sus ensaladas principalmente. Y aparte que son mucho más beneficiosos para la salud, ¿no? La siguiente, por favor. El agua. Realmente, si no consumimos el agua que requiere nuestro cuerpo, no vamos a tener un adecuado metabolismo. Es decir, no vamos a utilizar de una manera indicada los nutrientes procedentes de los alimentos. Entonces, hay que ingerir en la cantidad que corresponde. No es lo mismo un deportista que una persona que no hace mucha actividad y que quiera tomar litros y litros de agua, ¿no? Sabemos que ante la ingesta de agua hay bastante mayor saciedad y obviamente es mejor consumirla de preferencia tibio para que también ayude a la digestión, ¿no? Pueden utilizar aguas puras o agua natural.
la verdad es mucho más saludable, o algunas infusiones también, como les decía, que también pueden ayudar a la digestión. Ahí vemos el plato del buen comer, que la doctora también muy gentilmente lo hizo en su presentación. Es súper importante empezar a practicar esta parte, ¿no? Nosotros de repente decíamos medio plato de vegetales, pero ahí hay que considerar que se está considerando el tema de las frutas y verduras, ¿no? Principalmente las verduras, que podemos consumirlas las veces y la cantidad que podamos incorporarlas en nuestra alimentación, ¿no? Y en el tema de las carnes, siempre que vaya, ¿no? El tamaño de la palma, que vaya, digamos, estamos hablando un 25% de proteínas, un 25% de carbohidratos y estamos hablando un 50% de vegetales, incluyendo las frutas, para tener una óptima nutrición y obviamente nuestros niveles de azúcar vayan normales y evitemos futuras complicaciones en nuestra salud. Entonces, muy agradecida más bien, doctora Carla, y pues es muy lindo volver a hacer estas charlas tan agradables, ¿no? Bueno, muchas gracias, licenciada, a la doctora Carla también. Tenemos algunas preguntas de los asistentes que me voy a permitir iniciar su lectura. La señora Elsa consulta, un ejemplo de combinación de frutas en tamaño, variedad y cantidad, por favor. Y también lo propio para la combinación de vegetales. Doctora, Bueno, licenciada. ¿puedo decirlo, doctora? Sí, sí, Lady, claro. Y ya, bueno, está preguntando una combinación de frutas, por ejemplo, de preferencia, como indicábamos, elegir el tamaño mediano, que es un promedio estándar para poder, digamos, aportar la cantidad de fibra, vitaminas y los minerales que son importantes. No es lo mismo, digamos, consumir una fruta cocida al horno que al estado natural. Por eso es súper importante remarcar eso. No es lo mismo comer una manzana natural que una manzana asada. Obviamente ya la cantidad de fibra que contiene este alimento en el proceso de cocción se ve alterada. Y esas cosas también hay que considerarlas al momento de elegir, ¿no? El tipo de cocción, si vamos a consumir el estado natural o vamos a consumirla, digamos, cambiándolos, ¿no? En el tema de cocciones principalmente. Ya, ahora en el tema de los vegetales es súper importante que tomemos de modelo al platito. A ver, acá tenemos un platito. Entonces, este es un plato muy clásico para un poco ir viendo las cantidades, ¿no? Aquí estábamos hablando de la parte de los vegetales, estamos hablando de la parte de las proteínas y obviamente el tubérculo o el cereal que va a acompañar a las preparaciones principalmente. Entonces, hay que tener estos modelitos de plato para saber realmente la cantidad exacta que vamos a consumir, ¿no? Entonces, no es lo mismo tampoco las verduras al estado natural que aquellos vegetales ya cocidos. Si se recuerdan, era una taza al estado natural y obviamente cocidos se convertía solo en una media taza. Entonces, hay que ir viendo este tema porque uno de repente dice, ¿cómo la consumo en el caso de los tomates? ¿Será lo mismo comer 3 rodajas, 4 rodajas o un tomate entero para mi ensalada? Pero vamos combinando una gama de vegetales en las ensaladas. Entonces hay que ir viendo mucho estos tamaños, ¿no? Ahora también usamos mucho el tema de las tacitas regias que nosotros manejamos para que los pacientes puedan un poco aprender el tema de las porciones de los alimentos, ¿no? No sé si quiere acotar algo más, Doc. Sí, por ejemplo, en el caso de mezclar o de combinar frutas, siempre es recomendable, ¿no? Que las frutas sean de un índice glucémico alto, medio y bajo para evitar que el paciente, principalmente que tiene diabetes, pueda elevar su glicemia. Me corrige si estoy mal. Por ejemplo, combinar un plátano con manzana verde y unas cuantas frutillas, como para hacer una ensalada de fruta, ¿no? Obviamente me refiero a frutas naturales, ¿no? Que me imagino podría ser una buena combinación.
o papaya con arándanos, por ejemplo, y se me ocurre una manzana o un durazno, ¿no? Yo creo que nosotros, y bueno, vamos pasándoles al grupo de WhatsApp las tablas de las frutas con índice glucémico alto, medio y bajo para que ustedes puedan ir aprendiendo la combinación de las frutas. Creo que en los vegetales la única restricción, digamos, sería la zanahoria con la remolacha, que son vegetales con un índice glucémico un poquito más elevado, ¿no? No sé si estoy bien, Leti. Asimismo, en realidad la zanahoria y la beterraga pues sí son más dulzones en las preparaciones, pero en el tema de las frutas principalmente, yo siempre digo al mediodía, evitemos lo que mucho desperdiciar esa fibra que tiene, porque estamos buscando también que los pacientes tengan alto valor de saciedad y no estén ahí a cada rato yendo por otra cosa más y ahí es donde no estaríamos cumpliendo las porciones indicadas. Entonces, si vamos a tener que elegir alimentos que nos van a dar saciedad, y es ahí donde nos apoya la fibra, ¿no? Porque uno no está buscando a cada rato picando cosas, ¿no? O buscando que tengo hambre y no necesito estar bien, entonces, y yo creo que ahí tenemos que empezar un poco a ser más conscientes para ir cambiando, ¿no? Ese hábito de a poco. Perfecto, Y muchas evitar gracias. también aquellos carbohidratos, ¿no? Que de repente una fruta natural, uno mastica, la siente la textura, lo siente el sabor y aprovechas al 100% todos los nutrientes de este alimento. Pero si te vas a una ensalada, ¿qué es lo que pasa? Vas quitando algunas fibras. Por ejemplo, si eliges una naranja para una ensalada de fruta, con certeza desaprovechas el ollejo, que sería una parte de la fibra de este alimento. Entonces, hay cosas que sí es bueno combinarlas, pero también hay que ver que cuando estamos modificando, cortando en pedacitos, la persona le facilita la digestión y ya no hay tanto valor de saciedad. Entonces hay que engañar al cuerpo también con las formas de preparación. Gracias, licenciada. Consultan también por las sopas y mates. ¿Pueden acompañar la dieta diaria? Está muy de moda ese tema de las infusiones. Mira que para mí se ha vuelto un hábito. Yo llego de la calle, yo quiero, no estoy buscando algo frío. Estamos en una etapa, digamos, donde tenemos climas agradables, pero las infusiones es bueno acompañarlas. De hecho, te facilitan, ¿no? A la digestión. Obviamente no les tienes que poner el azúcar que corresponde, porque la infusión de algunos mates, pues al estado natural, te ayudan bastante, ¿no? Yo experimentándolo con mi cuerpo realmente te alivian, ¿no? Es como que te desintoxicas y eso ayuda bastante. Y hay muchas infusiones saludables que yo he estado probando, inclusive desde las hojitas de naranja, las hojitas de limón. He conseguido en el mercado muchas de esas infusiones que realmente son agradables, aparte que te relajan, ¿no? Perfecto. O el cedrón también, Doc, que es algo que se usa bastante. Pueden ir en refrescos como en infusiones. Consultan también, ¿el exceso de frutas cítricas es malo para los pacientes con diabetes? Bueno, en esa temporada donde estábamos queriendo reforzar bastante nuestro sistema inmunológico, todas las vitaminas de preferencia que eran, digamos, en pro de la inmunidad de la persona, como es la vitamina C, son bienvenidas, pero hay que recalcar que la única vitamina en nuestro cuerpo que no se almacena es la vitamina C, así que su aporte diario es súper importante y necesario. Además, quiero agregar una cosa. Nuestro organismo si necesita en realidad una cantidad diaria de vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos, lo que no, o cuando nosotros lo consumimos en exceso, nuestro organismo lo va a depurar, pero obviamente sí va a llegar un momento en que, por ejemplo, la ingesta exagerada de vitaminas puede traducirse en un trastorno, ¿no? De este tipo. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. Pero en realidad nuestro organismo es tan sabio que va a utilizar solamente la cantidad necesaria. Por más de que nosotros, no sé, consumamos
8 gramos de vitamina C, si nuestro organismo necesita 1 o 2, es lo único que va a sintetizar, es lo único que va a utilizar, ¿no? Pero sí tenemos que tener cuidado cuando consumimos de manera exagerada muchas vitaminas. Exacto. Gracias, doctora. Consultan, las verduras para que no pierdan sus nutrientes, ¿qué tiempo de cocción deberían tener? Ya. Bueno, eso es súper importante. Pueden ir desde 10 hasta 15 minutos en un promedio, ¿no? Obviamente hay que ver el tipo de verdura. No es lo mismo la beterraga que la espinaca. La espinaca tiene una fibra un poco más, es mucho más frágil y el tiempo de cocción pues puede ser lento. En cambio, en el tema de la zanahoria o la beterraga, el tiempo de cocción va más allá de los 15 minutos, ¿no? Pero lo ideal es que esté al dente. Y también en qué tipo de olla vamos cocinando. No es lo mismo la olla a presión que una olla habitual, ¿no? Ya, licenciada, gracias. Para la doctora Herrera, por favor, necesito saber cuál es la causa de que una persona anémica, que le colocan hierro por vena, se le eleve el azúcar sin ninguna explicación, hasta 400 y baje a 259. Este es un caso especial. Ingiriendo metformina, dice. Bueno, en este caso hay que ver la patología de base, que sería la diabetes, y una patología agregante, que es la anemia, ¿ya? O al revés, digamos, la patología de base, la anemia, y una agregante, la diabetes. La medicación para la diabetes debe estar sujeta a criterio médico, obviamente, y a la utilización de otros elementos, como este caso el hierro. Si el paciente no está con una glicemia óptima con metformina, se debe combinar medicación o cambiar insulina, esto dependiendo del estado del paciente y de la evaluación que vaya a hacer el médico, ¿no? Cuando un paciente no responde a un tratamiento, ya sea una monoterapia o una terapia combinada, hay otras alternativas de tratamiento, pero esto sí debe ser bajo un estricto control médico y un seguimiento. Gracias, doctora. Otra consulta respecto del consumo del yogur griego. ¿Qué tan recomendable es? Bueno, si me permites, Lady, el Sí, sí, yogur, sí, dale. el yogur griego es bueno, un yogur que contiene bastante grasa, ¿no? No contiene azúcar, no está prohibido, pero sí también se lo debe consumir con cuidado, como todos los lácteos que nos mencionó la licenciada. Entonces también tiene porciones. Se puede combinar, sí, con mayor facilidad con las frutas, porque como no contiene azúcar, entonces tiene un diferente proceso de metabolización en el organismo, pero sí es un yogur alto en grasa. Perfecto, doctora. Bueno, ahí acotando también, en el tema de los yogures, bueno, el sabor es un poco más espeso de por sí, ¿no? Y obviamente es altamente rico en más calorías el producto del yogur griego, ¿no? Pero lo más lindo, digamos, es saber de que quién me aporta más calcio, porque ahorita lo que queremos también es cubrir ciertos nutrientes que son necesarios, como el calcio y el fósforo. Y el yogur es una buena elección porque el calcio, de hecho, se absorbe mejor en un medio ácido para poder aprovechar en un 99% por lo menos el tema de la biodisponibilidad y en la absorción del calcio, ¿no? En ese sentido, la verdad es que se puede usar, pero ahí es donde va el secreto, variar la alimentación. No podemos estar consumiendo todos los días yogur, 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 porque también podemos tener problemas en los factores de la coagulación, ¿verdad, doctora? Entonces, por eso es que estamos aprendiendo a manejar porciones y cantidades, ¿no? Es. Gracias, licenciada. Consultan, ¿la uva y la piña pueden ser consumidas por una paciente diabética con glicemia de 140 a 160 miligramos por decilitro? Las frutas, como decíamos, no tienen restricciones, pero sí tienen tiempos, como decía la licenciada, ¿no? Debemos saber qué frutas podemos consumir en las mañanas, en las tardes y en las noches, si es que vamos a hacer un extra a nuestro plan de alimentación, ¿no? Vamos a aumentarle una porción más. Debemos saber. Pacientes con glicemias normales,
me refiero a 70 a 100 miligramos de cilitros en ayunas, 140 postprandiales, pueden consumir todo tipo de frutas, pero sí deben saber la porción adecuada para cada uno para que la glicemia no se eleve. Además de esto, se debe tomar en cuenta la maduración de la fruta, como decíamos, por ejemplo, en la explicación del plátano, ¿no? Mientras más madura la fruta, más se haya expuesto al sol, tiene mayor cantidad de fructosa y menor cantidad de fibra. Gracias, doctora. Consultan por el chat. En el caso del requesón, ¿se puede consumir o hace subir mucho la glicemia? Bueno, en el tema del requesón, que más que todo se lo puede utilizar en los desayunos y en los tés, claro que se lo puede consumir, pero como le indicábamos, no tendría que ser un consumo diario, ¿no? Sería un consumo, digamos, cada tercer día, que con certeza no va a aumentar su nivel de azúcar alto, más bien vamos a ir a aportar proteínas, vamos a ir a aportar lo que es el tema de calcio y fósforo, que nos van a ayudar bastante, ¿no? Gracias, Ahora, licenciada. ojo, otra Diga. cosa es las cantidades, por eso nuevamente digo, no podemos consumir todo el valor que te dan, por ejemplo, una porción de dos bolivianos, que es una buena cantidad de requesón, no tendrás que consumirte toda esa cantidad, ¿no? Y aparte que te da saciedad porque no es fácil de acabarlo todo, te pondrás unas 2 cucharas y bueno, eso acompañas al té o al desayuno y pues cubre lo que requieres, digamos, para el tema de proteínas y calcio, ¿no? Gracias, licenciada. Consultan, ¿se puede consumir 3 tazas de yuca? Es lo que leyó en la explicación. Dos cosas. Hay que ver en el tema de algunos tubérculos. Sabemos que en la papa, en el chuño y en la tunta no es lo mismo en estado crudo y en estado natural. Lo mismo pasa con la yuca. Si se dan cuenta, si vamos a elegir, digamos, no vamos a comer una yuca entera que va a entrar, imposible que nos entre en una taza, ¿no? Entera. Entonces, hay que ver el tamaño de la taza, ¿no? Y obviamente no va a ir, sería la siguiente, tal vez, doctora, manejar más tubérculos porque de repente hay siempre esa duda. Puedo comer media unidad de yuca, pero ¿de qué tamaño de la yuca? Estamos hablando de una unidad mediana, grande o pequeña. Entonces, hay que ir viendo las raciones de estos vegetales. Ojo, que muchas de las cantidades que ponía ahí era al estado crudo y obviamente en el tamaño también hay que ver, ¿no? Pero obviamente la cantidad no va a ser una yuca entera, sino va a ser la tacita regia y ahí van a ir los trocitos, ¿no? Que van a acompañar a la preparación. No serán pues más de 3 trozos. Es Gracias, licenciada. Consulta, doctora, si una persona antes de dormir tiene, por ejemplo, 120 a 130 de glucosa, ¿qué es lo que ocurre en el organismo de esta persona mientras duerme para que su valor en ayunas sea de 150 a 160? Bueno, va a depender mucho de la alimentación antes de irse a dormir, primero. Segundo, va a depender si el paciente tiene medicación vía oral o insulina antes de ir a la cama. Y tercero, obviamente, de la curva de glicemia, ¿no? De la curva de glucosa que nosotros hacemos. Em, los pacientes cuando sufren estas hiperglicemias matutinas es porque además de ser lenta la digestión en la noche, el metabolismo también es lento y nos hace falta ajustar las dosis de medicación para que ellos puedan despertar, como decía anteriormente, con una glicemia de 70 a 100, que es lo ideal en pacientes con diabetes ya diagnosticados y ya tratados, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Ver primero la medicación, la alimentación que utilice el paciente y bueno, ajustar todos estos descansos. Gracias, doctora. Otro de los asistentes consulta, ¿se puede consumir carne de llama, hígado o panza? eh, bueno, es bien importante, no lo habíamos tomado en cuenta en la presentación del tema de las carnes y vísceras, ¿no? Se puede acompañar para variar el hígado, la panza y también la carne de llama, variando un poco la alimentación.
pero lo que sí realzamos siempre es que seleccionemos alimentos que tengan menor tenor graso. ¿Qué pasa con el tema de las vísceras? Son muy concentradas en grasas y lo que habitualmente en nuestro medio hacemos es llevarlo a freírlo y obviamente su tenor calórico incrementa mucho más. Entonces es ahí después que no lo tomamos mucho en cuenta, pero de vez en cuando lo pueden incluir. Obviamente mejor hacerlo cocer, digamos, al vapor en forma de sopas y evitarlo frito, ¿no? Eso principalmente. Gracias, licenciada. Y para terminar, la última pregunta que tenemos en el icono correspondiente es, por favor, alimentos que ayuden al estreñimiento. Contras. Los alimentos, hemos hablado bastante de las fibras y obviamente hay personas que a veces padecen estreñimiento al sobreabrigo, a la poca actividad física, a la ingesta pobre de fibra en la alimentación diaria y sobre todas las cosas también el requerimiento de agua, ¿no? Consumir, digamos, líquidos para también ayudar en el metabolismo y obviamente facilitar la digestión. Ahora, alimentos que son ricos en fibra, como les decía, es mejor al mediodía utilizar alimentos al estado natural que van a favorecer a tener un aporte por lo menos de 30 hasta 35 gramos de fibra dietaria que requiere cada persona, ¿no? Obviamente esto va a ir variando también según el requerimiento a la actividad que tenga el paciente, ¿no? Perfecto, doctora. Con eso creo que satisfacimos todas las consultas que se presentaron tanto por el chat como por el icono de preguntas y respuestas. Le damos la palabra, doctora, para el cierre de este seminario, una vez más agradeciendo el espacio que nos da. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a toda la gente que, bueno, nos sigue, nos escucha, a los grupos de diabetes que tenemos, que realmente eh, ha sido muy agradable para mí revisar el grupo de WhatsApp y ver que estamos en todos los departamentos, desde Pando hasta Tarija, desde La Paz hasta Santa Cruz. Y bueno, realmente me alegra mucho saber que estamos haciendo una labor eh, muy linda de la mano de ustedes, de la mano de INTI, de la mano de Merck. Y bueno, no quiero desperdiciar esta oportunidad para agradecerte, Romina, Gustavo, a todo el equipo de Merck por todo el apoyo y a nuestros pacientes también por el apoyo y el seguimiento, ¿no? El compromiso es grande, ya lo dijimos en varias oportunidades. Vamos a seguir trabajando para que nuestros pacientes puedan aprender, para que toda la gente que vive con diabetes también pueda aprender y obviamente ir formando también profesionales que puedan ayudar a cada uno de nuestra población, ¿no? Muchas gracias por el apoyo siempre y bueno, será hasta otra oportunidad. Me alegra mucho que Lady haya participado en esta oportunidad. La teníamos dormida y descansando, ahora ya tiene que activarse, porque bueno, es una parte importante de nuestro club. Bueno, doctora, la verdad, un gusto verla y pues bien agradecida con todo el equipo de INTI y realmente son increíbles y qué lindo es poder ayudar al que lo necesita y esta es una verdadera familia. Gracias, licenciada. También la tenemos acá a Romina Valdelomar, que es coordinadora de Merck en La Paz. Por favor, Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la asistencia. Gracias, doctora, como siempre, su información muy valiosa. Muchísimas gracias a la licenciada. Yo quisiera invitarlos para la próxima charla que va a ser el 22 de octubre, cómo evitar las complicaciones en la diabetes. El día es jueves a las 19 horas, así que también esperamos que asistan y que inviten a más personas, ¿no? Sobre todo aquellos que necesitan información y que tienen que lidiar con esta patología día a día. Eso sería por mi parte. Gracias, Romy. De verdad que de parte de INTI y de Merck en particular, es un gusto poder auspiciar, apoyar las reuniones de diabéticos a nivel nacional. Ahora, como usted decía, doctora, tenemos la posibilidad de llegar a todo el país
por esta Así. vía en particular y de nuestra parte, pues con todo gusto podemos continuar y lo vamos a hacer, como acaba de invitar Romina, tenemos la próxima actividad pronto. Esperamos que sí podamos llegar a mayor cantidad de pacientes diabéticos, de familias diabéticas, que como también lo dijo, es muy importante el trabajo en familia para que el paciente diabético realmente pueda cumplir, no solo con el tratamiento, sino con la alimentación, que no es una dieta únicamente, sino es la forma de alimentarse para todos, que realmente debería ser algo manejado por familia y por todos los allegados alrededor, ¿no? Entonces, de nuestra parte otra vez, gracias doctora, gracias a todos los asistentes, es un gusto y los esperamos en una próxima. Doctora, un gusto el verla nuevamente por esta vía. Ay, gracias chicos, igualmente un Buenas gusto. noches. Ya nos estaremos viendo en persona. Sí, Cuídense mucho. Sí, Un beso usted bueno, grande. también, gracias. Chao, Chao, Romina, chao, gracias. Buenas Hasta noches. luego, Doc. Hasta Un gusto, chao. luego. licenciada, hasta luego. Chao, hasta luego, luego. Lee.